Bien, hola, de nuevo yo. Acabo de hacer la pausa y sigo, o sea, hice creo que 10 segundos de pausa y estoy siguiendo, así que no sé, pero bueno, como eventualmente ustedes ven los videos por separado, entonces, bueno, bienvenida de vuelta. Y estamos en el tema, en la unidad 4, respuestas y adaptaciones cardiovasculares y hematológicas al ejercicio, luego de haber abordado o sea, primero un repaso básico, luego respuestas cardiovasculares y hematológicas al ejercicio. Estamos en la última parte que es las adaptaciones. En principio serían adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento, o sea, cardiovasculares y hematológicas al entrenamiento, pero como en la unidad 3 no tocamos el tema de resistencia, lo ampliamos un poquito más y no solamente hablamos de las adaptaciones cardiovasculares, sino adaptaciones fisiológicas en general al entrenamiento y focalizamos en el entrenamiento de la resistencia. Entonces, estábamos en el video anterior, habíamos comenzado con este tópico, adaptaciones fisiológicas al entrenamiento de la resistencia, y fuimos viendo, o sea, lo que estamos haciendo este recorrido que está aquí, es ir hablando uno por uno de lo que pasa con el entrenamiento en el corazón, en el volumen sistólico, en la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, flujo sanguíneo, presión arterial y sangre. Y en el video anterior habíamos hablado ya de lo que es el corazón del deportista, habíamos visto qué pasaba con el volumen sistólico, con la frecuencia cardíaca, y estábamos para ver ahora qué sucede con el gasto cardíaco. Entonces retomamos desde acá. Y esto es el gasto cardíaco. En la persona no entrenada o preentrenamiento es lo que está en azul, o sea, a medida parto con un gasto cardíaco, y acá es algo también para aclarar, que ya lo había mencionado, pero lo destaco. El gasto cardíaco de la persona entrenada y no entrenada, o digamos la misma persona antes y después de entrenar, el gasto cardíaco en reposo es el mismo. O sea, no hay modificación. No es que después de entrenamiento tenga un gasto cardíaco menor. No. Lo que pasaba sí, y ya lo habíamos mencionado, que el mismo gasto cardíaco, la persona entrenada, como tiene un volumen sistólico mayor, no requiere, o sea, requiere una frecuencia cardíaca menor para obtener ese gasto cardíaco. Recordemos, gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. En cambio, la persona no entrenada tiene un volumen sistólico menor y requiere una frecuencia cardíaca mayor para mantener ese gasto cardíaco. Entonces, en ambas personas, a medida que va aumentando la intensidad del ejercicio, el gasto cardíaco va aumentando, la persona no entrenada alcanza un máximo a determinada, en este caso, intensidad. La persona, no sé si dije bien, eso es la persona no entrenada. La persona entrenada puede alcanzar intensidades de ejercicio mayores y gastos cardíacos mayores, o sea, gastos cardíacos máximos mayores. O sea, el gasto cardíaco máximo de la persona entrenada es mayor que el gasto cardíaco máximo de la persona no entrenada. O sea, hablo de la persona entrenada o no entrenada, estoy pensando en la misma persona antes y después de entrenar, porque puedo comparar personas entrenadas y no entrenadas, y por ahí estoy hablando de una persona enorme, grandota, que el gasto cardíaco es más grande simplemente por ser más tamaño, y eventualmente una persona, no sé si dije entrenado, comparado a una persona más pequeñita. Entonces, bueno, estoy comparando en principio la misma persona antes y después de entrenamiento. Esa es la idea, y creo que supongo que está suficientemente claro, aunque a veces hable de persona entrenada o no entrenada. No, en sí, esto, en el ejemplo es la misma persona antes y después de entrenar. Esa es la idea para hacer este tipo de comparaciones. ¿Qué pasa con el entrenamiento? Entonces, de gasto cardíaco es eso, porque gasto cardíaco, reitero, habíamos visto que era volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y ya vimos lo que pasaba con cada uno de estos dos componentes antes. Entonces, bueno, viendo qué pasa con el volumen sistólico, que lo vimos, frecuencia cardíaca, que lo vimos, el gasto cardíaco, qué pasa, es claro, y bueno, basta ese gráfico para mencionar. Ahora a nivel de flujo sanguíneo, también estas cosas creo que cuando hablamos de respuestas cardiovasculares, algo ya mencionamos,
que lo que pasaba con la redistribución de flujo, o sea, como respuesta al ejercicio, más flujo sanguíneo para los músculos activos y para la piel, para la termorregulación, sudoración, y menos flujo sanguíneo para órganos y músculos menos activos. Esto pasa obviamente en el entrenamiento también, lo que se hace de manera más eficiente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos también esto en verdad fue un estudio hecho entrenándose en un cicloergómetro con pedales de piñón fijo y, bueno, y el pie atado, que podés pedalear, podés sacar una pierna y pedalear solo con una, ¿no? Y sin problema. Entonces, por un periodo de entrenamiento se entrenó solo una pierna. Se entrenó una pierna y la otra no hacía nada. O sea, hacíamos bicicleta con una pierna. Y fue un periodo de entrenamiento. Entonces, lo que se muestra aquí que luego del entrenamiento, o sea, la pierna entrenada, cuando se comparaba con la no entrenada. O sea, se entrenó solo una pierna y luego el test se hizo con una pierna el test, y luego se hizo con la otra pierna el test, y bueno, y se comparó. Entonces, en intensidades bajas, 10 watts es muy bajito, no había diferencia en el flujo. O sea, obviamente de reposo empiezo a ejercitar, hay mayor flujo sanguíneo a la pierna que me estoy ejercitando, respuesta normal, pero no había grandes diferencias en la pierna entrenada y no entrenada a intensidades bajas de ejercicio. Pero a intensidades más elevadas vemos que la diferencia sí se va haciendo marcada. O sea, la persona entrenada puede tener mayor, o sea, una más eficiente redistribución de flujo, más flujo sanguíneo a la musculatura ejercitada. Eso es una adaptación producto del entrenamiento por distintos factores, o sea, la regulación simpática, parasimpática, que regula, o sea, el tono muscular, o sea, mayor vasodilatación en las regiones donde se requiere flujo, mayor vasoconstricción en las que no se necesita flujo, y también por estímulos o vinculado a esa vasodilatación que regulada por el tono muscular, vasoconstricción, vasodilatación, pero también estímulos locales, ¿no? Adenosina, ADP, AMP, etc. En la persona entrenada también, porque llega a intensidad de ejercicio mayor, también recibe más flujo. Entonces hay varias adaptaciones, tanto a nivel de la regulación más central, vía simpático-parasimpático, como local, a través de las sustancias locales, es que lleva a eso. Pero como concepto importante es que en la persona entrenada hay una más eficiente redistribución de flujo. La musculatura ejercitada recibe más flujo como adaptación al entrenamiento. Entonces ya vimos corazón, volumen sistólico, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, flujo sanguíneo, presión arterial. Esto está representado aquí por esta tabla que la menciono. O sea, en la parte de la izquierda son valores de reposo y vemos antes de entrenar y después de entrenar. Entonces vemos que las tres presiones, en el caso presión sistólica, presión diastólica y presión arterial media, antes de entrenar son todas mayores que después de entrenar. O sea, con producto del entrenamiento puedo disminuir la presión arterial. Esto aclaro, estos valores de 139 son, en este caso, 139 de presión arterial sistólica. Estamos hablando de una persona hipertensa, con hipertensión leve, pero es hipertensa. Entonces, en una persona hipertensa, con entrenamiento de resistencia, fundamentalmente entrenamiento de resistencia, grandes grupos musculares, etc., una adaptación esperable y beneficiosa es que disminuye su hipertensión arterial. Pero en personas que son normotensas, personas de presión arterial normal, no es que disminuyo más. Puede haber una cierta tendencia a disminuir un poquito, pero en sí, si la persona tiene presión arterial normal, no es que el entrenamiento la vaya a disminuir todavía más.
Sí, cuando tiene una presión normal, dentro de normal, perdón, alta o hipertensión. Ahí sí el entrenamiento ayuda a disminuir esa presión arterial. Entonces, vemos que tanto en reposo, en este caso en reposo, la presión arterial disminuye como producto del entrenamiento, y también en cualquier ejercicio submáximo. En el ejemplo de hoy decíamos correr a 5 minutos el kilómetro. Si antes de entrenar, cuando corría esa intensidad, mi presión arterial estaba en estos valores, estoy en la tabla de en las columnas de la derecha, si antes de entrenar a correr 5 minutos, 5 minutos del kilómetro, mi presión arterial estaba sistólica 173, en el ejemplo numérico que está en la tabla, luego de entrenar, luego un periodo de entrenamiento, corro esa misma intensidad, es esperable que la presión sea menor también, tanto sistólica como diastólica, como la presión arterial media. Entonces, estos son adaptaciones esperables del entrenamiento de resistencia, tanto, o sea, en la presión arterial, tanto en valores de reposo como en valores de ejercicio submáximo. En ejercicio máximo, que no está acá mencionado, ahí suelen no haber diferencias, o sea, la presión arterial que se llega a máximo en ejercicio de intensidad progresiva hasta el agotamiento, la presión va subiendo hasta que la persona se agote y fue subiendo la sistólica de manera lineal hasta el máximo. Dado que la persona entrenada puede alcanzar intensidades máximas mayores, la presión arterial también tiene que seguir subiendo. Entonces, cuando vemos los valores máximos, no hay diferencias significativas entre la persona antes y después de entrenar en los valores máximos. Si hubo una persona hipertensa y realmente mejoró su hipertensión, sí es posible que la presión arterial máxima que se alcanza con ejercicio máximo sea en sí un poco menor luego del entrenamiento. Pero en sí, dado que la persona entrenada puede alcanzar intensidades máximas mayores, los valores máximos no suelen presentar diferencias importantes. No estoy hablando ahora de qué valores máximos se alcanzan en sí, es frecuente en un ejercicio progresivo máximo hasta el agotamiento llegar a valores cercanos a los 200 milímetros de mercurio, en el caso de la presión arterial sistólica, ya valores superiores, yo qué sé, más de 20, 25, ya son valores no esperables, ¿no? Entonces, viendo eso también es un indicador, bueno, qué está pasando acá con si las respuestas son normales o no normales. En cambio, esos valores, digamos, de 250 milímetros de mercurio en presiones sistólicas, cuando hacemos ejercicio de fuerzas, se pasan con mucha facilidad esos valores y llegan a valores bastante más elevados. Entonces, depende mucho del tipo de ejercicio que estamos haciendo. Bien, entonces corazón, volumen sistólico, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, flujo sanguíneo, hablamos de presión arterial y nos queda hablar de sangre, o sea, respuestas hematológicas al entrenamiento, perdón, adaptaciones hematológicas al entrenamiento. Entonces lo que se muestra ahí, de esto a la izquierda es preentrenamiento y a la derecha postentrenamiento. Y lo que vemos que el volumen sanguíneo con el entrenamiento aumenta. O sea, el volumen sanguíneo aumenta. O sea, la persona entrenada tiene más sangre que la persona no entrenada. O sea, 5 litros es lo persona promedio normal de sangre. La persona entrenada aumenta, en este caso, en este ejemplo, 5,8. Y lo que se ve acá es que aumenta tanto la parte de elementos formes, en este caso 99% de los elementos formes, si recordamos, eran eritrocitos, o sea, glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el conjunto de glóbulos vinculados al sistema inmune, y las plaquetas o trombocitos, los tres. De todos esos tres grupos de componentes, los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos son más del 99%. Entonces, lo que determina el volumen de elementos formes son los eritrocitos. Los otros, poquita cosa aportan. Entonces, vemos que
cuando vemos los valores hay 2,2 litros de los 5 de sangre o 2,4 litros de los 5,8 de sangre. Vemos que aumentan en los dos, o sea, perdón, aumenta como adaptación al entrenamiento, aumenta el número de células, de eritrocitos, de células rojas. Pero aumenta proporcionalmente más el plasma. Entonces, cuando vemos los valores de hematocrito, que el hematocrito era qué porcentaje de elementos formes en el volumen total de sangre, vemos que antes de entrenar estaba en torno de 44% en este ejemplo. Luego de entrenar baja el hematocrito y es en este caso 41%. Pero reitero, baja el hematocrito porque porcentualmente aumenta más el plasma que el número de glóbulos rojos. Pero los dos aumentan, no es que disminuye el número de glóbulos rojos. Espero que haya quedado claro eso. Y acá vemos una tabla extraída del libro de López Chicharro. Los valores de hemoglobina en gramos por decilitro en hombres y mujeres. Normal, digamos, sujetos no entrenados, deportistas entrenados moderadamente y deportistas de élite, en sí élite aquí de resistencia. Entonces vemos que los hombres tienen más hemoglobina que las mujeres por gramos por decilitro, bueno, y esto está asociado o ayuda a una mayor posibilidad de transportar oxígeno, bueno, y eso sin duda que está vinculado, entre otras cosas, a las diferencias hormonales que el hombre y la mujer tienen, y eso, tener mayor cantidad de hemoglobina, mayor posibilidad de transporte de oxígeno, tiene ciertos beneficios o ventajas en ciertos rendimientos, ¿no? Entonces, por decilitro en hombres, a medida que voy entrenando, va disminuyendo y en las mujeres también. ¿Por qué? Reitero, no es que disminuya la cantidad total de hemoglobina, pero como aumenta más proporcionalmente el plasma en gramos por decilitro, va disminuyendo los valores de hemoglobina en gramos por decilitro, en términos relativos al volumen total de sangre, pero no es que disminuya en términos absolutos. Esto es importante y sobre todo en la parte clínica y bueno, médicos que están trabajando, médicos del deporte, porque esto es esperable en deportistas de élite, en una persona de repente con valores de estos que están aquí, de deportistas de élite, podríamos pensar, está muy bajo, o podríamos pensar, bueno, esto ya estás acercándose a anemia. Bueno, en estos valores en deportistas de élite es esperable, entonces no es patológico, digamos. Entonces, esto, no sé, quién trabaja en el deporte y eso tiene que estar familiarizado, porque si no piensa, bueno, esto está mal, y bueno, no, son adaptaciones, así como una bradicardia, frecuencia cardíaca baja, son adaptaciones normales, fisiológicas del entrenamiento. Bueno, estos valores en estos, obviamente si baja mucho más, sí sería una señal de que algo está pasando, pero en estos valores no son patológicos, sino son adaptaciones fisiológicas. Entonces, hablamos corazón, volumen sistólico, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, flujo sanguíneo, presión arterial, sangre. Entonces, esto era lo que queríamos hablar de la parte cardiovascular. Y aquí, similar a lo que presenté cuando hablé de respuestas al ejercicio, es un esquema que sintetiza no todo, pero bastante en un esquema de lo que hablamos recién. Entonces, voy de arriba abajo, primero la columna de la izquierda y luego la derecha, mencionando o reiterando, porque ya lo mencioné. ¿Qué pasaba con el gasto cardíaco en la persona entrenada versus no entrenada? La entrenada está en ese violeta y la no entrenada en azul claro. Entonces, a medida que aumenta la intensidad de ejercicio, el gasto cardíaco aumenta en ambas. ¿Qué pasa en la entrenada? Llega a gastos cardíacos máximos mayores, porque se puede ejercitar a mayor intensidad y alcanza gastos cardíacos mayores.
Volumen sistólico, recordemos, gasto cardíaco está determinado por volumen sistólico y frecuencia cardíaca. El volumen sistólico en reposo, en la persona entrenada, ya tiene un volumen sistólico mayor que la no entrenada. Y a medida que va aumentando el ejercicio, la intensidad de ejercicio, en ambas el volumen sistólico va aumentando. Siempre el volumen sistólico de la persona entrenada en todo momento, en cualquier intensidad de ejercicio, es mayor y alcanza obviamente valores máximos superiores a la persona no entrenada. Que acá, como vemos, por ejemplo, a esta intensidad, este otro, el no entrenado ni siquiera la alcanzó, el entrenado la alcanzó, bueno, y correspondientes valores de volumen sistólico. Y lo otro a mencionar, que también está representado aquí, que la persona no entrenada alcanza sus valores máximos de volumen sistólicos en intensidades de ejercicio menores. En cambio, la persona entrenada, ese máximo volumen sistólico lo alcanza a valores de intensidad de ejercicio mayores. Eso es otra modificación también en lo que significa volumen sistólico. Sigo, frecuencia cardíaca. La persona entrenada ya en reposo tiene frecuencias cardíacas menores y en cualquier intensidad submáxima de ejercicio, sus valores de frecuencia cardíaca son menores. A una misma intensidad de ejercicio, 5 minutos el kilómetro, el ejemplo que lo repetí varias veces ahora, su frecuencia cardíaca luego de entrenar es menor que la de frecuencia cardíaca antes de haber entrenado. Y la frecuencia cardíaca máxima que alcanza no se modifica. O sea, la frecuencia cardíaca máxima no sufre modificaciones importantes con el entrenamiento. Aquí el consumo de oxígeno, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, el consumo de oxígeno aumenta, obviamente en personas no entrenadas como entrenadas. La persona entrenada alcanza consumos máximos de oxígeno mayores que la persona no entrenada. Yendo ahora para la columna de la derecha, vemos la presión arterial, tanto diastólica como presión arterial media, como presión arterial sistólica. Y esto vemos que en personas normotensas normales, la presión arterial en valores de reposo y valores de ejercicio submáximo no se modifica con el entrenamiento. O sea, la persona antes y después de entrenar, si es normotensa, no sufre modificaciones. Habíamos dicho sí que disminuye en las personas que tienen hipertensión o normal alta o hipertensión leve, pero si tengo presión arterial completamente normal, con el entrenamiento no es que todavía la bajo más. En cambio, lo que vemos aquí, en este caso, la persona entrenada alcanza intensidad de ejercicio mayores. El no entrenado, ya paro, no sé, en este caso sería por tiempo, no se ve las velocidades que corrió, pero bueno, el test progresivo de intensidad, con aumento progresivo de la intensidad, 10 minutos no pudo más, el otro, la persona luego de entrenar alcanza, si alcanzó 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, a intensidades más elevadas. Y como muestra acá también, como alcanza intensidades más elevadas, eventualmente puede alcanzar, en el caso de presión arterial sistólica, valores incluso más elevados, lo que hablaba hoy hace un rato, ¿no? Dado que la persona entrenada puede ejercitarse intensidades más elevadas, eventualmente puede alcanzar valores máximos, en este caso de presión arterial, incluso más elevados que antes de entrenar. ¿Por qué? Porque alcanza intensidad de ejercicio mayores. Luego aquí abajo es lo que son las resistencias vasculares periféricas. A medida que me voy ejercitando, las resistencias vasculares periféricas disminuyen, fundamentalmente por la vasodilatación en músculos activos y piel. La persona entrenada se ejercita a intensidades todavía mayores, o sea, puede alcanzar niveles de intensidad mayor. Y bueno, y la presión, las resistencias vasculares periféricas eventualmente pueden continuar bajando un poquito. Y por último, lo que era el doble producto, que era el producto entre frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica, que habíamos dicho que esto era un indicador del trabajo del corazón. Entonces vemos que tanto en reposo
como en cualquier valor de ejercicio submáximo, el corazón de la persona entrenada trabaja menos, o sea, le requiere menos esfuerzo que la persona no entrenada. O sea, a correr, digamos, reitero, 5 minutos, 10 kilómetros como ejemplo, la persona no entrenada, su corazón requiere un trabajo mayor que lo que le representa a la persona entrenada. Pero a niveles máximos, dado que la persona entrenada puede alcanzar intensidades de esfuerzo mayores, llega a poner a trabajar a su corazón a valores en máximos no diferentes. Entonces, bien, espero que este resumen haya también ayudado a resumir lo que hablamos hasta ahora. Bien, veo la hora, son casi 26 minutos. Entonces, de nuevo, hago una pausa para no alargarme demasiado con el video y sigo enseguida desde aquí. Hago la pausa, el ratón no me responde. Voy, ahora sí.